El conflicto en Medio Oriente y ISIS y el califato es tema internacional y jaque mate estuvo porque la hermana Guadalupe Rodrigo del Verbo Encarnado, de la Congregación del Verbo Encarnado, visitó Rosario para dar una charla en el Club Argentino Sirio. Queríamos conocer qué hay detrás de ISIS, qué es ISIS y que nos describa a ella que estuvo allí. Y esto era lo que nos decía sobre ISIS y mucho más. Hermana, si usted tendría que definir el conflicto de ISIS en Siria, ¿cuál sería su descripción, su definición? Bueno, ISIS es una de las caras de este conflicto. Son varios grupos que están militando tanto en Siria como en Irak y que buscan objetivos religioso-políticos, digamos, ¿no? Acabar con los infieles, que son los cristianos y todo lo que se le parezca, y después instaurar el califato, ¿no? Eso es lo que buscan los grupos fundamentalistas. Pero ellos también abarcan a musulmanes, atacan a musulmanes también, que no responden a ellos mismos. Por supuesto, por eso digo a los infieles, a los cristianos y a todo lo que sea parecido, en el sentido que los mismos musulmanes, por ejemplo los que vivían en Siria, con los cuales teníamos muy buena convivencia, musulmanes tolerantes, abiertos, moderados, también son perseguidos. ¿Estamos hablando de alawitas y chiitas y sunitas? Estamos hablando de distintos tipos de grupos, porque son muchas distintas escuelas en el Islam, y esta escuela es propiamente una de las más fundamentalistas y extremistas, que justamente son intolerantes a todo lo demás, a todo lo que sea. A ver, aquí atrás de ISIS, de los que pertenecen a ISIS, ¿hay ideología, hay religión, hay sectarismo político, hay sectarismo económico? Bueno, yo creo que hay una ideología muy fuerte, muy marcada, ¿no?, de fanatismo. Yo en el fondo diría que hay una cuestión hasta diabólica, ¿no?, realmente, porque hay gente que en nombre de la religión mata, en nombre de Dios. Ahora, detrás de ellos, y los que no se ven, tienen objetivos económicos, ciertamente. O sea, los que están financiando el terrorismo tienen objetivos económicos sobre la región. Bueno, en esos, digamos, financistas del terrorismo económico, en esos que apoyan, también se habla de Estados Unidos y se habla de Occidente, que en algún momento ellos apoyaron a grupos que ahora integran ISIS. Bueno, es que ellos lo dicen abiertamente. O sea, en general, la comunidad internacional estuvo siempre con la oposición, siempre contra el régimen de Bashar al-Assad. Eso lo dicen ellos abiertamente. Y cuando dicen estar apoyando a la oposición moderada y estar armando a la oposición moderada, ese es el punto. Por eso los obispos, el obispo sirio habló últimamente muy fuerte, dijo, basta de vender armas a la oposición moderada, porque la oposición moderada no existe, eso es el terrorismo puramente. Hoy a ISIS se le están incorporando muchos jóvenes y adultos jóvenes que vienen fundamentalmente de Europa y también que vienen de Estados Unidos y de Canadá inclusive. Todavía no se sabe si de Sudamérica y América Central han ido alguno. Sí, dicen cerca de 90 nacionalidades, así que hay de todo un poco. Dicen que muchos de los que vienen de Europa, Estados Unidos y Canadá vienen un poco a cobrarse, digamos, a cobrarse toda la discriminación que ellos recibieron y toda la discriminación que ellos recibieron durante su infancia contra sus padres o contra sus abuelos cuando vivían en Europa, porque ellos se consideraban de segunda clase. Bueno, digamos, ¿qué es lo que piensa esta gente? Realmente, ¿qué tiene en su cabeza? Es muy difícil saberlo. Ciertamente lo que uno entiende que se están dejando llevar por el mal y por el odio y que están causando una masacre espantosa, ¿no?, de cristianos en general, ¿no?, sobre todo cristianos, una masacre nunca vista, yo creo, ¿no? Dice el Papa Francisco, como tenemos más mártires ahora que en los primeros tiempos de la Iglesia. Realmente algo que es increíble que esté pasando en el siglo XXI. Y incluso reclutando gente de Occidente, porque uno puede decir, estos árabes que son, o estos musulmanes que son, están reclutando gente que es occidental. También lo extraño que en contra de ISIS, además de Siria y además de los cristianos, y de Estados Unidos supuestamente haciendo y Francia haciendo las operaciones militares que hacen, ahora ingresó también en el problema, también ingresó Rusia, ingresó Irán,
e ingresó el Hezbollah libanés, e inclusive hasta Hamas de Palestina también dicen que van a ingresar. O sea, hay una melange, digamos. Sí, es decir, estos bandos ya estaban marcados desde el comienzo, ¿no? Cuando esto ya comenzó con dos partes y dos bandos. Es decir, Rusia apoya al régimen desde el comienzo. Lo que pasa es que no ha entrado en acción, digamos, pero lo ha estado manteniendo ciertamente en el poder, si no, Bashar al-Assad hubiera caído hace rato. Solo que ahora, bueno, justamente entra en acción de manera más, ¿no?, más visible. Lo que pasa es que ciertamente de todos lados hay intereses económicos. Yo no soy una experta en el tema Oriente Medio, pero lo que veo así con ojos muy simples es que nadie está pensando en el pueblo y en el bien de la persona, digamos. Es cierto que la gente ahora está un poco más esperanzada, digamos, con este avance de Rusia, en el sentido que, bueno, que alguien haga algo, quien sea, pero que alguien haga algo para detener esto, ¿no? ¿Y usted cree que esto se podrá detener, o el califato en contra de los propios chiitas, porque los propios chiitas son pro califato por el propio su propia raíz, ¿no?, del Kerbala, de aquella batalla del Kerbala? Ahora, ¿usted cree que con la participación de toda esta, digamos, Rusia, Estados Unidos, Europa, Occidente, se puede hacer frente a eso, o esto puede ser el comienzo de otra fase, que algunos por ahí ya están hablando de una tercera guerra mundial? Es lo que dice el Papa Francisco, la tercera guerra mundial en partes, dice, la llama de esa manera. Ciertamente saber qué es lo que va a pasar es muy difícil, ¿no? Incluso ahora, con esto del avance del Ejército Nacional apoyado por Rusia, que está recuperando territorios, recuperando ciudades y posiciones importantes, hay que esperar a ver qué va a pasar, en definitiva, ¿no? O sea, humanamente hablando, uno dice, esto no se termina más, ¿no? Humanamente hablando. Lo que pasa es que ciertamente uno tiene fe, creemos, tenemos esperanza, vemos milagros todos los días y esperamos en el milagro de la paz. Por eso que pedimos tanto que hay que rezar, ciertamente hay que rezar, ¿no? Para que se conviertan estos corazones, sobre todo, estos endurecidos por el mal, ¿no? Y también hay un actor que todavía no ingresó y que temen que pueda ingresar, que es, si Hamas, si los palestinos, influenciados por ISIS, atacan abiertamente a Israel, ahí sería el comienzo del fin, ¿no? Por eso puede ser todo realmente un desastre, un desastre. Por eso, desde el comienzo, cuando se empieza a hablar, ¿no?, en Túnez, Libia, Egipto, cuando se empieza a hablar de la primavera árabe, ya empezamos mal, ¿no? Ya la primavera árabe fue un invento periodístico, un montaje que no... Bueno, por eso fueron los Estados Unidos, ¿no? Sí, para los árabes no tienen nada de primaveral, en absoluto, ¿no? En absoluto, es... Por eso, desde el comienzo, fue el comienzo de un gran desastre, ¿no? El comienzo de la liberación de los árabes. Digamos que desde Irak y desde la muerte de Saddam Hussein para acá, es un desastre lo que hicieron los occidentales. Es que eso ha sido, la experiencia ha dado siempre con lo mismo, siempre es igual, se repite la historia una y otra vez, ¿no? Una y otra vez, eso es lo que vemos. Lo que yo digo, por eso digo, nuestras esperanzas no son esperanzas humanas, ciertamente, y la gente no tiene esperanzas humanas en nadie, ¿no? Realmente por eso uno cuando los ve vivir a nuestros cristianos allá, uno ve a esta gente, el temple con el que vive esta gente, ¿no? Y incluso la superioridad por sobre sus propios perseguidores y enemigos, y es, claro, esta gente es realmente libre. Para cerrar, ¿hay esperanza de que haya paz en Medio Oriente, donde Cristo nace, donde Cristo se desarrolla y donde las tres religiones monoteístas comienzan? Es lo que esperamos, y por eso la importancia de que todos se comprometan en esto, todos, ¿no? En el 2013, cuando el Papa Francisco hizo este llamado, cuando ustedes recordarán, cuando ya se anunció que Estados Unidos con la coalición iban a atacar finalmente los puntos del Ejército Nacional en Siria, iba a ser una masacre total. El Papa hizo ese llamado a la oración ese día y fue masivo y dijo, bueno, todos, cristianos, musulmanes, judíos, el que no crea nada, que se una a la causa, que todos... Y bueno, se produjo un milagro, porque el ataque estaba decidido, nosotros ya nos habían avisado cuáles eran los puntos, iba a ser una masacre total, y dieron un paso atrás. O sea, estamos hablando de los países más importantes del mundo, ¿no? Entonces, creemos en los milagros. Por eso todos en esto nos tenemos que sentir comprometidos y responsables también, decir, bueno, yo puedo hacer algo, realmente puedo hacer algo, ¿no? Puedo rezar, puedo hacer conocer esto, difundirlo para que se conozca, para que más gente ayude, puedo colaborar, ciertamente, con lo que pueda.